¿Qué tal están? Buenas tardes. Los trabajadores de Bimbo en Valladolid han salido a la calle. Protestan por el cierre de la planta en esta ciudad. Cientos de personas, empleados y familias han pedido alternativas para no perder su empleo. La plantilla de Bimbo en Valladolid ha celebrado una asamblea en la sede del sindicato Comisiones Obreras y ha decidido aprobar un calendario de 9 jornadas de huelga como respuesta a la intención de la empresa de cerrar la factoría vallisoletana y la escasa disposición para venderla a algún inversor que pueda estar interesado. Las huelgas comenzarán la próxima semana y llegarán hasta el día 25 de octubre. No quiero moverme, pues ya tengo una edad, tengo una familia, un niño, o sea, no me quiero mover de mi ciudad. Nosotros al trabajar los dos, mover nuestra vida a otra ciudad, no me lo planteo. Es toda mi juventud allí. Yo entré con 18 años en la planta, cuando era Panrico. Tengo 44 años y con la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a ser de nuestras vidas. Y en política, Ferraz suspende las primarias del Partido Socialista de Castilla y León. Este jueves el Comité Autonómico acordaba iniciar ese proceso la semana que viene, pero finalmente quedan anuladas. Tendrán que celebrarse después del Congreso Federal de los Socialistas a partir de diciembre. Luis Tudanca lo acata, pero no lo comparte. Dice que se ha impedido ejercer la voz de la militancia. La implantación del nuevo registro de viajeros que propone Interior se va a retrasar tras las presiones de los sectores afectados. Hoteles, agencias de viajes o viviendas turísticas están obligados a recabar más de 40 datos diferentes con esta normativa, algo que consideran una invasión de la privacidad de sus clientes. Los delitos viales más habituales en las carreteras de Castilla y León el año pasado fueron dar positivo en alcohol o drogas o conducir sin carné o sin puntos. Más de 2.100 conductores fueron investigados por estos hechos, la mayoría de ellos hombres. Enseguida, más detalles. El colesterol o la diabetes ni duelen ni muestran síntomas graves, pero pueden ser los responsables de enfermedades cardiovasculares como los infartos o los ictus, que en muchas ocasiones se pueden prevenir. Son factores de riesgo que se pueden detectar con un simple chequeo médico como el que se realiza hoy a pie de calle en Zamora. Hoy, 5 de octubre, León celebra la festividad de San Froilán con su tradicional romería en la localidad de la Virgen del Camino, patrona de la provincia. La de hoy ha sido una jornada festiva, cargada de tradiciones como el desfile de pendones, los carros engalanados tirados por animales, lo estamos viendo, el folclore o la gastronomía. Y en cuanto al tiempo, vuelve el otoño. Mañana domingo bajan las temperaturas máximas y en general nos espera un día de cielos más cubiertos y con precipitaciones que comenzarán por el noroeste, pero que se irán extendiendo por el oeste y norte de la comunidad. En provincias como Zamora o Salamanca incluso se van a activar avisos amarillos por esas lluvias. Lo veíamos al inicio, tras la manifestación esta mañana de los trabajadores de Bimbo en Valladolid, la plantilla ha acordado la convocatoria de 9 jornadas de huelga a lo largo de este mes. Ha sido el comité de empresa de Bimbo el que ha confirmado las fechas. Aquí las tenemos. Las movilizaciones van a comenzar el 10 de octubre, se retomarán los días 16, 17 y 20 y a partir de ese domingo las huelgas van a ser diarias hasta el día 25. Ese viernes es la última fecha anunciada. Los trabajadores han anunciado ya, el comité de empresa, las movilizaciones a través de huelgas que nos han presentado ya en nuestra propia consejería, 9 días de huelgas desde el día 9. Los trabajadores insisten en buscar una solución industrial y nosotros, la Junta de Castilla y León, también insiste en buscar esa solución industrial. La plantilla de Bimbo en Valladolid ha celebrado hoy una asamblea en la sede del sindicato Comisiones Obreras para analizar la conveniencia o no de ir a la huelga y al final han aprobado un calendario de 9 jornadas de huelga que comenzará en la noche del 9 al 10 de octubre y que finalizará el 25 de octubre. Precisamente el día 25 es la fecha tope para que la empresa y los trabajadores acuerden si finalmente la factoría de Valladolid se va a cerrar o no y en caso de que se cierre, cómo va a quedar la plantilla, si va a recibir indemnizaciones
sanciones por despido o va a ser trasladada a alguna otra factoría de Bimbo en España. Hasta el momento, la mayoría de la plantilla no contempla el traslado y prefiere quedarse en Valladolid, bien sea en la actual fábrica o como mucho ser trasladado a la factoría que Bimbo tiene actualmente en Medina del Campo. La plantilla de Bimbo quiere luchar por mantener sus puestos de trabajo en la fábrica de Valladolid y por eso se han manifestado por el centro de la ciudad. Saben que está muy complicado y que llegará un momento donde les pondrán sobre la mesa la posibilidad de un traslado que casi nadie está dispuesto a contemplar. Mi idea es buscarme las alubias en otro lado. Yo con este grupo no quiero nada más. Nosotros al trabajar los dos, mover nuestra vida a otra ciudad, no me lo planteo. Algunos se han dejado en esta fábrica que quieren cerrar casi media vida y no es solo una forma de hablar. Es toda mi juventud allí. Yo entré con 18 años en la planta cuando era Panrico. Tengo 44 años y con la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a ser de nuestras vidas. Si finalmente no queda más remedio que trasladarse, solo contemplan ir a la fábrica más cercana, la de Medina del Campo. Me iría a Medina. Si hay un hueco para mí, yo me voy a Medina. Solo. Solo. El anuncio del cierre fijado para el 31 de diciembre preocupa y mucho a la plantilla, y eso se nota en el día a día. La fábrica está tensa, la gente ya no tenemos la misma motivación, no tenemos esas ganas de decir, bueno, que es que vamos a seguir aquí aguantando unos años, ahora estamos ya, que hay gente que ya pues saltamos con tensión. Esperan el siguiente movimiento de la empresa. Este martes sabremos más cosas, es cuando está fijada la siguiente reunión entre empresa y trabajadores. Han sido y son un colectivo fundamental y, sin embargo, durante años han permanecido en segundo plano. Nos referimos a las amos y amas de casa, casi 3 millones, según los datos de la encuesta de población activa de la EPA. Para ellas, la mayoría siguen siendo mujeres. El IMSERSO pone en marcha una pensión no contributiva de 500 euros mensuales, unos 7.250 euros al año. Eso sí, hay que cumplir ciertos requisitos, muy atentos. Durante años han sido trabajadoras silenciosas e invisibles para la sociedad. Su trabajo, el trabajo con los hijos, la educación, ha sido más ella que yo. Claro, y ellos se jubilan, pero las amas de casa no nos jubilamos nunca, guapa. Desde los 19 años hasta los 85 que tengo. Para ellas o ellos se pone en marcha una pensión no contributiva, una pensión de jubilación de unos 500 euros mensuales. Lo que es el concepto como tal de pensión no contributiva, tanto para jubilación como para invalidez, las tenemos desde 1991. ¿Qué pasa con la jubilación? Son aquellas personas que no han cotizado lo suficiente, que llegan a los 65 años y sus rentas también son insuficientes. Tener 65 años es uno de los requisitos, pero no el único. Hay que residir en territorio español y haberlo hecho durante al menos 10 años y además hay que demostrar carencia de renta. El solicitante debe tener ingresos inferiores a los 7.250 euros anuales, una cifra que varía en función de con quién conviva. Importante. Es incompatible con otras ayudas como la pensión de viudedad, invalidez o las asistenciales. También se tiene derecho a la asistencia gratuita básica médica. La pensión se podrá solicitar a través de la Gerencia de Servicios Sociales de las distintas comunidades autónomas. Y buenas noticias para esas amas de casa y para la economía de los hogares en general. Nueva bajada del precio de la luz para mañana domingo. El megavatio hora nos saldrá a 21,96 euros, su nivel más bajo desde junio. Además, la luz costará 0 euros durante 7 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los clientes con tarifa eléctrica regulada suelen ser los que más pendientes están de esas horas más baratas de luz. Y muy atentos si usted tiene ese tipo de contrato, porque se calcula que casi 7 millones de españoles se podrían ver afectados por la nueva petición de la Comisión Europea. Desde Bruselas solicitan a España que para 2026 se haya ido eliminando de forma gradual esa tarifa eléctrica regulada. Únicamente estaría disponible para las familias más vulnerables o para los hogares en situación de pobreza energética. La Comisión Europea hace un llamamiento a España: eliminar gradualmente la tarifa eléctrica regulada. A partir de 2026 solo se podrán acoger a ella aquellos que más lo necesiten. Acotar esa tarifa regulada pues a esos consumidores, diríamos, vulnerables, que son los que son más perjudicados ante las crecidas
del precio de la electricidad. Dejarían de disfrutar de esta tarifa casi 7 millones de españoles, según la OCU. El precio de la tarifa PVPC, el 25% es a precio fijo y el 75% precio real de cotización horaria diario. Es decir, su factura dejaría de depender en gran parte del precio que alcanzase la luz en cada momento del día, algo que podría ser perjudicial. Hoy sábado, 5 de octubre, hay horas a 0 euros. Eso es un escenario idóneo para estar en tarifa regulada. Aunque todo depende del estilo de vida de cada persona, hay quienes prefieren las tarifas del libre mercado. Ahora le tengo único, antes le tenía variado, porque, joder, es que en cualquier momento puedes hacer las cosas. Yo trabajo desde casa, además. Entonces el ordenador lo tengo 8 horas encendido de lunes a viernes. Sea como fuere, los hogares y microempresas con tarifa regulada que no se consideren vulnerables en 2026 deberán contratar las ofertas que más les interesen dentro del libre mercado. Es el minuto de silencio que ha tenido lugar en Aranda de Duero para recordar al hombre que ayer supuestamente fue asesinado por su yerno. La hija del fallecido ha entrado en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género. Por su parte, el autor de los hechos fue detenido en la localidad segoviana de Carabias y está a la espera de pasar a disposición judicial. Y hablamos ahora de política. Freno a las primarias del Partido Socialista en Castilla y León. Desde Ferraz, la Comisión Ética del partido ha suspendido el proceso que pretendía llegar al Congreso Federal de Sevilla con un secretario general elegido por las bases. El líder regional, Luis Tudanca, ha acatado la decisión, aunque ha mostrado su descontento. El Comité Autonómico del PSOE aprobaba el pasado jueves el calendario que desembocaría en un Congreso Autonómico en enero, una convocatoria que contó con un 80% de apoyo y algunas voces discordantes por la fecha elegida. De hecho, el plazo para presentar precandidaturas a las primarias arrancaba este mismo martes, pero la Comisión de Ética y Garantías ha suspendido el proceso, argumentando que debe celebrarse una vez que pase el Congreso Federal. Al ser el momento del Congreso Federal, creo que la Dirección General ha tomado una decisión razonable, que es que los congresos territoriales sean después, como dice la propia normativa de nuestro partido. Luis Tudanca, a través de un comunicado, afirma acatar la decisión, pero no la comparte porque dice que se impide ejercer la voz a la militancia. Además, asegura que esta resolución haría nulos todos los congresos celebrados en 2021. La portavoz nacional ha puesto en valor su figura. Que ha sido la única persona capaz de ganar las elecciones en Castilla y León en los últimos 30 años y que yo creo que todavía tiene mucho que aportar. Se ha ganado el derecho a decidir lo que él quiere hacer en el futuro. Aunque hasta el momento Tudanca no había aclarado su intención de presentarse a las primarias, un proceso que ha paralizado Ferraz y que evidencia tensiones entre la dirección nacional y la autonómica. El Partido Popular rompe la negociación con el Gobierno sobre la crisis migratoria en Canarias después de que renunciasen a la ayuda ofrecida por la Unión Europea. El portavoz parlamentario de los populares ya no se va a reunir el lunes con el ministro de Política Territorial hasta que, dice, no recapacite y acepte la ayuda que le ha ofrecido Europa. Recordemos que las últimas 2 semanas han llegado al archipiélago canario más de 4.000 migrantes de forma irregular. Y en internacional continúa la tensión en Oriente Próximo tras ese ataque de Israel en el norte del Líbano, que según el ejército israelí ha acabado con la vida de 2 líderes de Hamás. Todo eso mientras Israel se prepara para responder al bombardeo iraní del martes. Hablan de un ataque sobre Irán serio y significativo. El Ministerio del Interior cede ante la presión del sector turístico y ha decidido aplazar ese nuevo registro de viajeros que iba a obligar a hoteles, viviendas turísticas y a empresas de alquiler de vehículos a recabar aún más datos de huéspedes y clientes. Supone el triple de datos de los que se pedían hasta ahora, incluyendo información sensible como números de tarjeta de crédito y cuentas bancarias, además de relaciones de parentesco cuando se viaja con menores. Antes los datos que se pedían se enviaban al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil, pero ahora deberán volcarse en una plataforma que ha puesto en marcha Interior. Esa información deberá conservarse durante 3 años y quienes comuniquen datos incorrectos o fuera de plazo se enfrentarían a multas de hasta 30.000 euros. Estaba
estaba previsto que esa normativa comenzara este diciembre, pero se ha pospuesto de momento por las presiones del sector, que siente alivio por no tener que hacerlo de momento por la sobrecarga que iba a suponer, aunque sí que deberán registrar esos datos habituales en la nueva plataforma de Interior. El sentir es el de alivio, un alivio que hay que recordar que es temporal, ya que en ningún caso se habla de derogación del decreto y va a ser unas obligaciones que van a llegar tarde o temprano. Ya tenemos algunas quejas ante algunos datos que pedimos, con lo cual si los ampliamos creo que a la mayoría de nuestros huéspedes no le va a gustar. Con el DNI, por si acaso pasa algo y hacemos algo en el hotel que puedan reclamarnos, bien, pero más datos yo lo veo innecesario. Tipo nombre, el DNI, vale, pero la cuenta bancaria... Cualquier cosa nos van a hackear y la inteligencia artificial está muy adelantada y todo esto va a perjudicar. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el tramo autonómico del impuesto sobre carburantes. Se refiere a la Ley de Impuestos Especiales que permitió a las comunidades autónomas establecer un tipo impositivo autonómico entre los años 2013 y 2018. En Castilla y León quedó suprimido en 2016 y ahora los afectados podrán solicitar a la Administración la devolución de los ingresos indebidos. Más de 2.100 conductores fueron detenidos o investigados por delitos contra la seguridad vial en las carreteras de nuestra comunidad. La buena noticia, que es un 3% menos que en 2022. La gran mayoría de los que cometieron estos hechos, el 92%, fueron hombres, lo que coincide con que la tasa de mortalidad en accidentes de tráfico sea 3 veces superior en hombres que en mujeres. El delito vial más cometido fue dar positivo en alcohol o drogas. Lo hicieron un 43% de los conductores investigados. En el caso del alcohol se convierte en delito cuando se supera una tasa de 0,60 miligramos por litro de aire expirado, aunque en la actualidad se está estudiando su rebaja. La segunda causa fue conducir sin carné o sin puntos. Lo hicieron más de 800 conductores, exponiéndose a penas de hasta 6 meses de prisión. El delito menos cometido fue el exceso de velocidad, que normalmente es una sanción administrativa, salvo cuando se supera en 80 kilómetros por hora el límite de velocidad de la vía, y ahí ya es cuando se convierte en delito. La siniestralidad en las carreteras está en aumento. Cada 2 por 3 se ve golpes. Yo el otro día en el polígono un camión se saltó en ceda, o sea, no me dio de puro milagro. Tranquilidad por parte de los conductores, que normalmente se suele ir muy deprisa. El perfil del infractor es un hombre de 18 a 45 años con algunos puntos perdidos con anterioridad. Hay que actuar en el sector que después de la pandemia, ya hemos recuperado esas cifras, está teniendo más accidentes, y eso se hace a través de los cursos de recuperación de puntos, se hace a través de distintas charlas. Solo realizan un examen las personas que han perdido todos sus puntos, pero se pueden recuperar algunos únicamente por asistir a uno de estos cursos. Habría que poner penas más duras realmente, sobre todo a los residentes, que son los que más nos están preocupando. E impulsar otras medidas para concienciar a los conductores. Una buena campaña de información sobre las normas, con ejemplos bien claritos. Pues igual que en las autoescuelas se trabaja en otras cosas, más de concienciación. Una persona de mi edad o mayor incluso, tenemos el carnet pero no tenemos cursos de reciclaje, y han cambiado mucho las normativas. Para así conocer los últimos cambios en materia de circulación y ponerse al volante con toda seguridad. 330 personas mueren cada día por enfermedades cardiovasculares en España. Muchas de ellas podrían haberlo evitado conociendo sus factores de riesgo y poniéndoles remedio. Factores de riesgo como el colesterol o la diabetes, que son fácilmente detectables con un sencillo chequeo como el que decenas de zamoranos se han podido realizar hoy a pie de calle. Un chequeo rápido a pie de calle. Bien, te miran la glucemia, te miden factores de riesgo, te pesan, te miden el electro, fenomenal. 6 sencillos pasos para calcular el riesgo y la probabilidad de sufrir un accidente cardiovascular en 10 años. El 2,5% ya se considera moderado. Si tú le dices a un paciente, mire usted, tiene un 2,5% de posibilidad de tener un evento dentro de 10 años. Lo siguiente que te va a decir, sí, un 97,5% de no tenerlo.
Entonces, para eso hay otro aspecto muy interesante, que es la edad de las arterias. Si tú a un paciente de 45 años que tiene muchos factores de riesgo le dices que tiene un 3% de riesgo vascular, dirá, mira, a mí tampoco pasa nada. Pero si le dices que sus arterias tienen 72 años, a lo mejor ya piensa de otra manera. Y es muy importante conocer esos factores. Me da unos parámetros para mirar en el médico el colesterol en concreto, que no lo sospechaba. Porque así es como se pueden frenar. En la edad, el sexo o el componente genético no se puede intervenir. En otros no siempre basta con una vida saludable. Contamos con muchísimos fármacos y muchísimas posibilidades de tratamiento que hacen que disminuyamos los factores de riesgo fundamentales, que son el colesterol y la diabetes, a límites que nos permiten tener una expectativa de vida muy interesante. Es una de las formas de prevenir muchas de las enfermedades cardiovasculares que causan cada día la muerte de 330 personas en España. Y hoy les traemos otro dato positivo además y que a lo mejor no sabían. El 99% de la población española tiene una farmacia cerca de donde vive, lo que convierte nuestro sistema en uno de los más accesibles del mundo. En cuanto a farmacias nos referimos a nivel estatal, aquí tenemos los datos, hay registradas 22.200 farmacias, lo que significa que hay una por cada 2.100 habitantes. Mientras aquí en Castilla y León los datos también son llamativos, hay casi 1.600, una por cada 1.400 vecinos. Una de las provincias con más establecimientos farmacéuticos por habitante es Soria. Que los ciudadanos de Castilla y León y los ciudadanos de Soria tienen más accesibilidad a la farmacia. Hay más farmacias por ciudadano. Por lo tanto, esto es el gran valor que aporta este modelo español. La accesibilidad, la cercanía, el dotar de mismas condiciones de igualdad y equidad, ya no solo para el acceso al medicamento, por supuesto, sino también para el acceso a toda la prestación farmacéutica. Las farmacéuticas como Blanca son muchas veces a quien recurren los vecinos en caso de necesidad. Porque el médico aquí viene 2 días a la semana, se ayuda algo más que en las farmacias de capital porque por razones obvias. Y ya no solo porque les haga falta un medicamento, hay veces que la soledad y la falta de conversación también se curan aquí. Damos conversación, damos información, no solamente de lo que es la medicación o los tratamientos que tienen que tomar. En invierno la gente mayor se siente bastante sola. Son lugares que se han convertido en puntos de encuentro, de sociabilización y eso les hace estrechar lazos. Además de clientes son vecinos, somos todos una familia porque nos conocemos todos. Estos negocios de proximidad ponen facilidades a los vecinos más mayores que muchas veces no se pueden desplazar. Es la farmacéutica quien se encarga de llevar lo que cada uno necesite hasta la propia puerta. También en las farmacias, pero únicamente en la de los hospitales, se podrá adquirir cannabis medicinal. Este nuevo tratamiento solo podrá ser recetado por médicos especialistas y se destinará a enfermedades muy concretas como la esclerosis múltiple o el dolor crónico que no responde a otros tratamientos. Eso sí, hay que tener clara la diferencia entre el cannabis medicinal, del que les estamos hablando, y el CBD, que se vende en tiendas y carece de efectos psicoactivos. A partir de ahora, esta imagen se va a ver cada vez más en las farmacias de los hospitales. De manera ajustada y adecuada, es posible que se convierta en una terapia prioritaria y principal. La Subcomisión de Cannabis Medicinal del Congreso ha avalado la regulación de esta sustancia con fines terapéuticos, pero ¿quién podrá consumirlo? Pacientes oncológicos y pacientes con dolor crónico. Dentro de los pacientes oncológicos, para paliar la sintomatología de las náuseas y los vómitos, se usará como último recurso. Una situación no de terapia inicial, sino de terapia en la que previamente los pacientes no han conseguido corregírselo con esos medicamentos. No confundirlo, eso sí, con el CBD, uno de los cannabinoides que se venden de forma legal en España. Lo confunden mucho con otro tipo de planta, con otro tipo de sustancia, otro tipo de cannabinoide que genera lo que es la planta, que es el THC, y lo confunden bastante, cosa que esto es legal y el THC es ilegal. Y que también se utiliza desde hace tiempo en animales. Usamos mucho compuestos como estos con CBD, con el cannabidiol, en peques con una cierta edad, con osteoartrosis, con artritis, dolor articular crónico. Un nuevo marco regulatorio con el que se avanza en el control y seguridad de los pacientes.
La Diputación de León se suma al Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo y también presenta un recurso contra la petición de la Denominación de Origen Rueda de sacar vinos con la variedad de uva Godello. Se pide la suspensión cautelar por entender que perjudica gravemente los intereses de la DO berciana. En este cebadero comunitario están llevando a cabo un proyecto experimental sobre la alimentación del ganado de raza avileña negra ibérica. En concreto, en este centro de recría se mide la cantidad de pienso y de agua que comen y beben los animales a diario. El objetivo no es otro que ver el comportamiento de esta raza. En Río Cavado, en Ávila, se ubica este cebadero de la Real Asociación Española de Raza Avileña Negra Ibérica. En su centro de recría se han instalado comederos y bebederos dentro del proyecto experimental centrado en la alimentación. El animal va comiendo en el comedero, que tiene controlado el peso, y ya ve lo que ha comido en esa ingesta y el peso que ha cogido. Se va a controlar las veces que come al día y las horas que come al día. Se puede controlar si come más por la mañana, al mediodía, por la noche. La cantidad que bebe y come cada animal se recoge aquí en este centro de datos, un proyecto que cuenta con la colaboración europea y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologías Agraria y Alimentaria. También se están recogiendo muestras del ganado en diferentes épocas del año, teniendo en cuenta el calor y el frío, y así ver su comportamiento. Hacer la analítica de la sangre. También va a haber otras pruebas, que es juntar los animales el día de antes para ver el estrés que tienen. Y así conocer de qué manera se comportan estos ejemplares, teniendo en cuenta su aspecto genético y su carácter trashumante. Pues precisamente nuestros productores están muy pendientes de la posible reacción de China después de que ayer, con la abstención de España, la Unión Europea votara mantener los aranceles a los coches eléctricos procedentes de ese país. Ahora la preocupación es que China pueda subir el precio de la carne de cerdo o de los lácteos. Hay que analizar y esperar a ver cuáles son las distintas consecuencias y las distintas respuestas que se toman tanto por la Unión Europea como por China, pero desde luego el mensaje que tenemos que trasladar desde la Junta de Castilla y León es que desde aquí vamos a defender a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestra industria agroalimentaria. Y si es necesario se lo trasladaremos al Gobierno central para que salga en la defensa de todos nuestros productos. Hay momentos que dejan huella, hay otros que nos regalan sonrisas, un reencuentro, un brindis, un olor. Hay momentos que deberían ser eternos y otros que son especiales solo por compartirlos con quien más quieres. No recordamos días, recordamos momentos. Haz que sean momentos 10. Bodegas 10 siglos. Vive tu momento 10. Burgos continúa celebrando la Semana Cidiana y lo hace con un estreno, las Jornadas Burgos Embrujado, que pretenden explorar los misterios que envuelven a la figura del Cid y la historia de la brujería durante la Edad Media. La periodista Israel Espino, especializada en mitología, ha definido al Cid como un jinete sobrenatural. Una vez que el Cid muere, el personaje histórico se va convirtiendo en leyenda y hay unas facetas de esas leyendas muy interesantes que empiezan a tomar forma en el siglo XVI hasta el XIX, que convierten al Cid campeador en un jinete sobrenatural, en un jinete espectral que sale sobre todo en las noches de Todos los Santos, lo que ahora conocemos como Halloween, y que se le puede ver cabalgando por Burgos. Y de Burgos a León, donde hoy viven uno de sus días grandes del año. La fiesta de San Froilán se ha celebrado con una gran romería en la localidad de la Virgen del Camino, patrona de la provincia, y con sus pendones al cielo. Como cada año, las calles se llenan de color con la exhibición de ese símbolo de cada pueblo y, por supuesto, con los típicos carros engalanados. El tiempo ha acompañado y Segovia ha disfrutado del acto principal del 550 aniversario de la proclamación de Isabel como reina de Castilla. La actriz María Castro ha abordado el momento en el que la monarca juró ante el Concejo de Segovia, un acontecimiento, una fecha 13 de diciembre de 1474, que cambió el rumbo de la historia. Patricia Martín, ¿cómo ha sido esa recreación?
Se han escuchado muchos vivas a la reina, viva Isabel, y muchos aplausos en esta recreación. Hoy Segovia ha vivido un día histórico, ha sido todo un tirón en el sector turístico. Como momento había muchísima animación por las calles más céntricas de Segovia. Todo comenzaba con esa salida del Alcázar, donde la actriz María Castro iba montada a caballo, ha hecho todo el recorrido hasta la Plaza Mayor montada a caballo, recibiendo el cariño de los segovianos como la reina Isabel. Bueno, en realidad la princesa Isabel, porque aún no se había producido ese momento histórico. Luego todo se ha hecho con mucha solemnidad, también con guiños de humor, con buena música, incluso ha habido cetrería, pero sobre todo ese gran momento en el que Isabel era proclamada como reina de Castilla, como señora natural de los reinos de Castilla y León. Segovia ha vivido una gran jornada en la que todo ha transcurrido con normalidad. De hecho, la lluvia solo ha hecho acto de presencia precisamente cuando han acabado los actos. Yeah.